Empezamos el primer debate entre los debatientes. 9 preguntas de 2 minutos y con respuestas de 3 minutos. ¿Quién empieza? La primera pregunta. Joseph, ¿a quién? A mi amigo José María. A José María. 2 minutos. José María, ¿qué va a pasar al día siguiente de las elecciones y de las cenas y los desayunos que nos ha explicado aquí que van a tener los unos y los otros? ¿Qué va a pasar? Quiero decir, ¿cuál va a ser la mecánica a través de la cual realmente el Consejo va a proponer a alguien y el Parlamento lo va a aceptar o rechazar? ¿Cuál va a ser el peso de los equilibrios intergubernamentales a la hora de presentar un candidato? ¿De verdad se van a limitar a escoger entre los candidatos a los que los partidos políticos han propuesto como cabezas de lista en las elecciones? Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, lo primero que voy a decir es que nosotros no es que vayamos con retraso, es que tenemos tanto banquillo que hay que pensarse muy bien cuál entre los buenos posibles candidatos vamos a presentar. Por eso nos hemos dado un tiempo, hasta primeros de marzo, lo aclaro. Con tantos y tan buenos. O sea que tendremos uno bueno. Vamos a ver, el día 25 los europeos votamos. El 27 por la mañana, 25 es domingo, el 27, para que les dé tiempo de llegar, se reúne la conferencia de presidentes del Parlamento. Eso es el equivalente a la Junta de Portavoces de nuestro Parlamento. Y hacen algo que ya desde la época de Lord Plum se hace, que es sugerir quién puede ser el presidente de la comisión, porque entonces solo se consultaba a la Junta de Portavoces. Fue una sugerencia de Lord Plum. Se ha puesto así de pronto para que no se reúna el Consejo sin que esté esa sugerencia, sin que nos hayáis escuchado. Entonces el Consejo en esa noche tiene una cena informal y en esa cena informal no se va a tratar solo de quién va a ser el presidente de la comisión, sino, como es tradición, y tú lo sabes tan bien como yo, en las instancias europeas, pues se llegará a un compromiso en el cual dirán el partido que ha obtenido los mejores resultados le va a tocar el presidente de la comisión, al segundo le puede tocar el alto representante para las relaciones exteriores o a lo mejor el presidente del Consejo Europeo. Si están muy cerca y resulta que se va a necesitar a los liberales, cosa muy posible, pues a los liberales habrá que darles otro de esos posibles puestos. Bueno, y con eso ya hemos resuelto el problema de la designación de manera que nadie se quede marginado, porque una de las cosas importantes en las negociaciones europeas es que nadie gane del todo ni pierda del todo, si no el tinglao no puede mantenerse. Eso es lo que yo en este momento puedo prever. Solo si se produjese una situación a la belga, donde ninguno de los dos gordos tuviese una ventaja apreciable, es decir, si estuviesen en paralelo, a lo mejor los liberales, teniendo en cuenta el gran peso personal de Verhofstadt, pues a lo mejor podían recibir el encargo de ser presidente de la comisión. Pero ya eso en una situación a la belga, donde no es posible crear una mayoría clara y hay que hacer un pastel con más ingredientes. Muchas gracias para la respuesta. Enrique, la segunda pregunta. Bueno, yo para que no parezca que vamos a saltar a José María, le voy a hacer una pregunta a Pepe Borrell en relación con un tema que él ha suscitado sobre la construcción de la Unión Económica, pero que es bastante clave en la medida en que lo que conseguimos en Maastricht fue dar el paso a una Unión Monetaria Federal, pero los estados mantuvieron hasta la crisis los poderes del Estado-Nación del Tratado de Westfalia. Es decir, que desde el punto de vista de políticas presupuestarias y fiscales se ha mantenido una política que se puede definir en términos futbolísticos de cerrojo absoluto a la comunitarización. Yo he dicho al principio que además del presidente de la Comisión, en los poderes tiene que estar el tema económico. Yo, para ser más preciso, creo que
desde el punto de vista de, bueno, de que no puede haber imposición sin representación. Hay un paso que lo puede hacer el Eurogrupo, que cada vez se va consolidando más como el núcleo central. Yo creo que hay, sobre todo el impuesto de sociedades, que es algo directamente relacionado con el mercado interior, y también el IVA entrarían. Y luego, en relación con el papel del Banco Central, yo ahí lo que creo es que es muy importante no solo considerar al Banco Central como el protagonista exclusivo. Lo que nos hace falta es un ministro o una ministra de Economía, porque el banquero central lo que tiene que hacer es gestionar la moneda, pero no puede gestionar la economía. Y, hombre, ahora mismo estamos viviendo de lo que dijo Draghi hace poco. Tú decías lo de Trichet, es verdad, cuando dijo Draghi que hará todo lo posible, que sacará los cañones y tal, pues puede funcionar. Vamos a ver qué pasa, porque en este momento, yo acabo de llegar de Roma, lo que está pasando en Italia, además de ser algo muy italiano, afecta directamente a toda la construcción europea y nos puede obligar a dar pasos rápidos en este terreno. Joseph, 3 minutos para contestar. No me ha quedado muy claro la pregunta. Es mi tarea. Pero creo entender y estoy de acuerdo contigo en que para que tengamos un banco central con plenas facultades de monetizar deuda, que es lo que está en cuestión, hace falta que esté acompañado de instituciones políticas que conduzcan a un tesoro federal y a un presupuesto común de talla adecuada. O sea, no cabe imaginarse un banco central con capacidad de monetizar deuda colgado en el vacío. Tiene que haber a su lado la pata de un ministro, le llamas tú, o un secretario del Tesoro en Estados Unidos, y unos instrumentos que son básicamente un presupuesto de talla adecuada y un tesoro federal. Lo uno va con lo otro. Pero no hemos querido hasta ahora ni lo uno ni lo otro. Te recuerdo que cuando estábamos en la convención y discutíamos sobre qué elementos nuevos incorporar en esa Constitución que luego no pudo ser, o en el tratado que luego la sustituyó, y algunos defendíamos, oiga, el día que haya una crisis, el día que haya un shock externo y un país esté en situación complicada y no se pueda financiar en los mercados, no sabremos cómo reaccionar. ¿Qué vamos a hacer? Habría que prever un mecanismo de resolución de crisis, habría que prever un banco central que se enfrentase al pánico de los mercados, como hacen todos los bancos centrales del mundo. Y nos encontramos con el rechazo absoluto, diciendo, no, de eso nada. Y así fue, de eso nada. Y luego cuando el propio Van Rompuy ha dicho que cuando llegó la tormenta y nos dimos cuenta que el barco no tenía botes salvavidas. Y ha habido que construir los botes salvavidas a prisa y corriendo porque se nos habían olvidado. No se nos habían olvidado. No los quisimos tener, o no los quisieron tener. Y bueno, pensando que no los íbamos a necesitar, lo cual era pensar mucho, porque vivimos en un mundo aleatorio donde no hay ningún conjunto de reglas que permitan afrontar todas las imprevisibles circunstancias en las que te vas a enfrentar en el futuro. Eso de pongas unas reglas y sígalas ciegamente y verá cómo no tiene problemas, esto es para un mundo determinista, pero para un mundo random en el que vivimos, cada vez más random, no hay nadie que imagine las reglas que puedan permitir a priori enfrentarse a todas las posibles circunstancias. Hay que hacer más política, discrecional, para hacer frente a circunstancias inesperadas. No cabe tener, siga usted las recetillas de la abuela y con eso se enfrentará a todo lo que le pueda ocurrir en el futuro. No hay ninguna abuela lo bastante sabia para prever lo que le puede pasar a uno en el futuro. ¿Te gusta la respuesta? Lo que pasa es que las abuelas todavía no estaban en la Unión Europea, pero puede ser interesante. Pero bueno, José María, tercera pregunta. Muy bien, yo voy a hacer tercera y cuarta, una a uno y otra, con tu permiso. Entonces, a Enrique le preguntaría una cosa, él que estuvo en Maastricht, donde se tomó la decisión
de poner en marcha el euro, o no de poner en marcha, porque hasta Ámsterdam de crear. no se firmó el pacto de estabilidad y no se pudo poner en marcha. Entonces le haría precisamente una pregunta. Si no cree que el euro, si no se pone en marcha, con lo poco que se pudo acordar, que fue básicamente poner en marcha el euro y un pacto de estabilidad, no se hubiera tenido. Si esperamos a tenerlo completo con todas las normas, con el bote salvavidas, para coger el feliz símil de José o de Van Rompuy, pues no botamos el barco al agua, lo botamos con lo que había y luego se ha completado como se ha podido. Esta sería mi pregunta, Enrique. Y la pregunta a José sería, si no cree que para tener un presupuesto comunitario más fuerte, que yo estoy tan de acuerdo con él, que ya en 1997 me peleé en el Consejo Europeo con Kohl y con Chirac a fondo porque decía que hacía falta ese presupuesto. Y me dijeron que ni lo soñase, que ni lo soñase. Bueno, pues para tenerlo, si no, es muy importante el dar ahora el primer paso de tener un impuesto sobre transacciones financieras, aunque sea solo con 9, y luego se pueda extender a más. José. Me toca, Enrique, sí. Enrique Sí, primero. bueno, vamos a ver, en Maastricht no se crea el ECU. El ECU se decide en el Consejo de Madrid de junio del 89, antes de que caiga el muro. Digo el ECU porque era el nombre que tenía entonces, luego se modificó a euro porque los alemanes dijeron que ECU sonaba como el plural de vacas en alemán, como Kühe, y que no podían venderlo en Alemania. Bueno, pero el euro nace en el 99 y entra en vigor el 2002, esto a partir de los criterios de convergencia y de una arquitectura que se suele ignorar, y es que lo que se crea es el Sistema Europeo de Bancos Centrales y el Instituto Monetario Europeo. El euro nace al final de la década. Pero hay un hecho político, como decía Pepe, animando a que se haga política. Hay un hecho político y es que quien decide que haya euro es básicamente el canciller Kohl, porque ninguno de los demás, incluida la République, planteaba ningún problema a tener una moneda europea. Para los alemanes era ceder lo mejor que tenían en su trágico siglo XX y además su elemento fundamental desde el punto de vista de la prosperidad económica. Entonces, ese es el acuerdo que se hace y es un debate que viene desde el momento en el que el presidente Mitterrand, en el 83, después de intentar hacer la Revolución Francesa otra vez, se da cuenta de que no es posible y cambia. Su ministro de Economía se llamaba Jacques Delors. Es decir, yo creo que ese es el DOUD, es el hecho político. Ahora bien, fue posible iniciar el proceso de la moneda. Políticamente, la mayoría de los estados, hubo algunos, y el informe el informe de Delors, que era el que estaba planteado, no consiguieron el que se diera el paso desde el punto de vista del fortalecer la unión económica. Y yo recuerdo el debate al día siguiente en el Parlamento Europeo, Jacques Delors lo dijo con claridad: si llega una crisis que sea asimétrica, ¿qué va a pasar? Pepe ha recordado o ha hablado de la posibilidad de un fondo, del reaseguro del seguro de desempleo, el fondo anticíclico y demás. No lo había, porque los estados mantuvieron todos sus poderes. Y ese es el problema que hemos tenido hasta la crisis. Y ahora estamos recuperando terreno. Y vamos a ver si somos capaces. Yo creo que se ha avanzado bastante, pero todavía hay que consolidar y, desde luego, creo que el gran desafío en esta legislatura es fortalecer la unión económica. Bueno, José María, tú ya sabes que yo, recordando lo que fui, eso de poner impuestos me mola, me pone. cualquier algo que se mueva le ponemos un impuesto, o sea, por mí cuenta conmigo.
Pero bromas aparte, yo creo que este es el momento histórico en que una sociedad y una economía como la europea debería poner un impuesto a las transacciones financieras y a las emisiones de CO2. Este es el típico momento que el impuesto sirve para combatir el mal, ¿no? ¿Cuál es el mal? La hipertrofia del sistema financiero. Y el otro mal, el exceso de emisiones de CO2. Es el momento de gravar esas dos cosas y con esos recursos financiar un plan paneuropeo serio de innovación tecnológica y creación de empleo juvenil. Combatir dos males y propiciar dos bienes. Y ahí tenemos un arma, la fiscal, que está a punta de caramelo, porque el mercado de carbono no funciona. Tenía que estar a 30 euros la tonelada y está a 3. Está claro que con eso nos hemos olvidado de la lucha contra el cambio climático. Y las transacciones financieras, ¿para qué les voy a contar a ustedes? Una hipertrofia creciente que no aporta nada al valor añadido y que desestabiliza cuando conviene. Si Europa no es capaz en este momento de gravar estos dos fenómenos y con esos recursos afrontar dos de sus grandes problemas, que es que cada vez innovamos menos tecnológicamente y cada vez tenemos un paro más insoportable, pues entonces es que le falta voluntad política. Porque me parece que sería muy claro, y ojalá que el próximo Parlamento tome esa bandera, de decir, tenemos un grave problema de energía, cambio climático, estamos perdiendo el liderazgo mundial en este terreno, no funciona el mercado, grave usted la emisión de carbono con 20 euros la tonelada, para ser moderado. Y grave usted las transacciones financieras y a continuación financie dos grandes políticas comunitarias. Yo creo que si un candidato a las elecciones se presenta con este discurso, tendría mucho apoyo electoral. No lo mandes más José arriba María. porque igual lo coge. A ver. Se ha enterado Eguiguren y lo va a transmitir. Enrique. Sí, bueno, yo para no hablar solo de los grandes retos, José María ha hecho un comentario que me ha parecido bien y me ha dejado bastante admirado sobre el banquillo del PPE. Pero me parece que, además de banquillo, hay entrenadores y hay unos que mandan más que otros. Y desde luego, en relación con lo que se llama la peligrosa politización de las elecciones europeas por estos analistas que pululan en Bruselas, que como escriben todos en inglés, pues latín del siglo XXI, dicen que es muy peligroso el politizar y demás. Yo creo que tanto la canciller Merkel como el presidente Van Rompuy tienen un entusiasmo muy descriptible en relación con la politización de las elecciones. ¿No crees que eso influye un poco en el retraso que tenéis? Bueno, la costumbre es que cuando se toma una decisión de esa importancia en el seno de nuestro partido haya un trabajo de consenso previo. Ese trabajo de consenso previo lo hacía maravillosamente Martens, que en paz descanse, y que justo se nos ha ido a morir en el momento más inoportuno, porque si no seguro que ya lo había terminado. Pero a pesar de eso y a pesar de las reticencias de algunos que son explicables, ese trabajo se va a hacer. Y tendrá una importancia muy grande, porque lo que no nos damos cuenta es que este modo de elegir al presidente de la Comisión va a cambiar las relaciones de fuerza en el interior de los partidos europeos respecto de los partidos nacionales. Todavía decimos, bueno, pues se hacen las elecciones y se van a hacer y va a haber unos discursos europeos, va a haber dos debates, el 10 de mayo y el 15 de mayo. Muy bien, ¿y de qué van a debatir? Porque lo que caiga bien en España no va a caer bien en Francia, y lo que caiga bien en Francia igual no cae bien en Italia, y así sucesivamente. ¿Cuáles son los puntos que van a potenciar? Tendrán que ser los puntos de debate de contenido verdaderamente europeo, y eso habrá que armonizarlo con los puntos de debate en el interior de cada país, porque si no, no se puede hacer una campaña. Eso cambia las relaciones entre partido europeo y partidos nacionales, que hasta ahora se olvidaban de que existía un partido europeo y montaban, y siguen montando hasta hoy. Ya lo veremos dentro de un mes o de 2 meses. Siguen montando sus campañas con lo que creen que les resulta rentable en el interior del país. Y si no hay que hablar de la situación económica, pues no se habla. Y si hay que hablar de los inmigrantes, se habla de los inmigrantes.
pero cuando el señor Schulz y el señor o señora X se sienten al lado con el señor Verhofstadt y tengan que hablar de sus puntos de vista, o hay un lenguaje europeo y unas propuestas europeas, y de alguna manera habrá que armonizarlas con las nacionales, porque si no eso va a ser una olla de grillos. Yo no sé si hasta ahora eso se lo han planteado el señor Arriola y sus colegas, pero de alguna manera tendrán que planteárselo y va a cambiar para el futuro el planteamiento de las elecciones europeas. Yo creo que para bien. Muchas gracias. Joseph? No, sí, bueno, más que una pregunta, casi es un apoyo a lo que acabas de decir. Ahora va a tocar hacer un discurso paneuropeo que lo van a oír en Finlandia y en Grecia. Y lo van a interpretar de manera muy diferente. Y el que lo suelte tendrá que tener cuidado, porque lo que les guste a unos no les va a gustar a los otros. Se acabó a hablar, ojalá se haya acabado a hablar a tu audiencia nacional, que dentro de lo que cabe es bastante homogénea. Ahora hay que hablar a una audiencia europea que va a ser muy heterogénea. Y a mí me gustará ver en estas elecciones europeas las alternativas que se presenten a las políticas de austeridad. Porque se ha criticado mucho la política de austeridad, y yo el primero. Vamos a ver en qué consiste la alternativa. Ese va a ser el verdadero debate. ¿Cuál es la alternativa a las políticas que hemos venido aplicando? Pero no en plan retórico, de decir, hemos de crear puestos de trabajo, porque en eso todo el mundo estará de acuerdo. No en los objetivos finales, sino en los instrumentos necesarios para conseguirlo. Y ciertamente el discurso puede ser muy apreciado en un país y ese mismo discurso generar rechazo en el vecino. Bueno, vamos a hacer política europea enfrentándonos a esta heterogeneidad. Y es verdad que tenéis buena gente. Tenéis a Barnier, que es un tipo estupendo, tenéis a Juncker, que es otro tipo estupendo, pero hacernos un favor, poner a Olli Rehn. Ya ha pactado. Que es liberal. Olli Rehn ya muy cucamente ya ha pactado. Él prefiere los puestos, diríamos, de segunda fila. Qué pena. Lo cual para un liberal es más o menos conceder que a ellos les va a tocar solo uno de segunda fila. Tú que eres mi jefe optas al de primera fila, que no vamos a tener, y yo al de segunda, que sí vamos a tener. No es tonto nuestro amigo el finlandés. Es una pena que no ponga yo Olli Rehn, porque para la izquierda pues sería sin duda alguna mucho más fácil debatir con Olli Rehn, cuya simpatía y entusiasmo que despierta es evidente, ¿no? Que no con gente como Michel Barnier o como Juncker, que son gente con una innegable dimensión social. Si tú me preguntas cómo habría que montar una campaña, yo la montaría en la continuación de la afirmación de Mariano Rajoy de que no solo Europa no nos ha tenido que salvar, sino que hemos salvado a Europa. Bien. Claro, esa chulería quiere decir lo mismo que hasta ahora en el recorte hemos sido capaces de salvarnos a nosotros mismos. En el momento de tener que poner dinero para que remonte la economía europea, vamos a ser los primeros en poner el dinero necesario para remontar. Luego pasará lo que pase, pero desde luego yo, si tuviese que hacer un discurso europeo, haría ese discurso. Lo mismo que nosotros hemos sido capaces de salvarnos a nosotros mismos, vamos a estar aquí en primera fila para cuando haya que salvar al conjunto de los que están en paro. Otra cosa no puedes decir, pero esa tienes que decir. Oye, José María, Enrique. perdón. Sí, José María, lo que has dicho quiere decir que Rajoy está pensando en presentarse a la presidencia de la Comisión. Esta vez no, pero la próxima, vete tú a saber. Hombre, si salva a Europa, que menos. Claro, ya puestos. Otra pregunta. A ver, 2-1. dos. Hay que cubrir el cupo, venga. Todavía dos preguntas. Sí. Es muy complicado. ¿Por qué no yo le propongo a la presidenta que dejemos el público, que seguro que tiene muchas, Venga, y le va a resultar sí. el tiempo corto? Venga. Que nuestras preguntas las cedamos al público. Las nuestras están amañadas.